Después, si quieres, ahorita yo me acomodo con eso. Sí. Bueno, ya vamos a ver este tema que quedó pendiente sobre lo que es el monitoreo hemodinámico, sobre todo haciendo un poco más énfasis en lo que es la cuestión clínica, que es algo bastante importante. No en todos los recursos se tienen, no en todos los hospitales o en todas las áreas se tienen recursos con el servicio social, pues ni gasometría, ni electro, ni nada prácticamente. Entonces significa que muchos de los de urgencias se enfocaban en los índices de choque, sobre todo en la utilidad en las pacientes embarazadas, perdón. Y la verdad que, bueno, mi respeto, les iba bastante bien. Entonces hay algunas cosas que podemos utilizar y poner algunas estrategias para ver toda esta situación. Entonces vamos a comenzar. La agenda pues es breve, es apegada hacia lo que se pretendía abarcar en lo que es el tema, que es propiedad física de la vasculatura, verlo de la microcirculación en el endotelio. En esos tres aspectos, la coherencia hemodinámica, o sea, lo que es la estabilidad entre la macro y microcirculación, lo que es el SHINE, por siglas en inglés, la endopatía inducida por choque, como una entidad única, un sustrato fisiopatológico único, y el síndrome de fuga capilar. Aparte, hablar un poquito sobre los que son los determinantes del gasto cardíaco. Al final, dejar preguntas y comentarios. Vamos a partir primero con las propiedades físicas de la vasculatura. Pues, de cierta manera, entre otras propiedades físicas, de hablar sobre lo que es presión, tensión, elastancia, lo que es, distensibilidad, compliance vascular, y de los otros sistemas fisiopatológicos de lo que ya conocen ustedes como la ley de Frank-Starling, o a nivel de la microcirculación, la ley de Starling, las propiedades de Starling en cuanto a lo que es la microcirculación. Pues vamos a partir primero desde lo más básico hasta lo más, digamos, un poquito más avanzado respecto a lo que se va a estar viendo en las propiedades físicas. Hasta el momento vamos a ver lo que es la visión general de la circulación, presión, flujo y resistencia, que son como tal variables físicas. Por ahí tenemos, por ejemplo, que cuando hablamos sobre la vasculatura, pues realmente la fisiopatología, sobre todo Guyton, nos maneja en un punto determinado donde pues tenemos dos tipos de circulación, la sistémica o periférica y la circulación pulmonar, y los cuales a cada uno les da una cierta distribución, por ejemplo, de la sangre, el porcentaje de sangre. La circulación pulmonar, prácticamente ahí falta la cuestión de, bueno, si está algo de, digamos, lo de cerebro, pues. Pero pues está lo que es la aorta, corazón 7%, arterias 13%, capilares, y si nos ponemos un poquito más énfasis, vemos que la circulación sistémica es la que más tiene en cuanto a porcentaje de, en su teoría vendría siendo el gasto cardíaco, en donde se acumularía. Lo digo de esta manera porque depende de la literatura donde la escojas o donde lo decidas leer. Nosotros estamos muy mentalizados a valorar el gasto cardíaco de una manera muy objetiva, con parámetros o definiciones operativas, tanto así como en fórmula lo decimos, ¿no? Que es la frecuencia cardíaca por el volumen minuto en un latido, que así es como se determina, que es como se saca. Pero vamos un poquito más hacia atrás. Y tenemos lo que son prácticamente lo que son la superficie transversal de los vasos sanguíneos, lo que es como tal, y pues podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que si nos ponemos a ver la aorta, si extendemos prácticamente la aorta en cuanto a superficie, cuando mucho, 6.5 centímetros, las pequeñas arterias, 20 centímetros cuadrados, arteriolas, si las extendemos en lo que es una persona de 70 kilos aproximadamente, pues va aumentando las arteriolas 40 centímetros, capilares 2.500 centímetros, y las vénulas 2050. Entonces prácticamente esa superficie por metros cuadrados responde a esta fórmula es donde vemos lo que es la velocidad o el flujo, donde es prácticamente la velocidad del flujo es prácticamente pues eso, el flujo entre el área como tal. Como podemos darnos cuenta, la aorta, cuando mucho la sangre viaja ahí a 33 mililitros por segundo, a comparación de que si nos bajamos y la superficie, a pesar de que las arteriolas o los capilares son más mayor en cuantía, por otros mecanismos que vamos a ver más adelante, pues la velocidad o el flujo no se lleva de la misma manera. De esta manera tenemos aquí las presiones sanguíneas normales, y como si podemos ver, después de lo que es ahí tenemos las diferentes cavidades y
compartimentos vasculares del cuerpo, en los cuales nos podemos dar cuenta que después de lo que sale del ventrículo izquierdo, prácticamente la presión, de cierta manera, de perfusión sistémica empieza a descender poco a poco, hasta el punto en el que está casi al momento en que cierra la presión de la aurícula derecha, que queda como tablas hasta ese momento, hasta el retorno completamente. Si nosotros a este punto vemos, por ejemplo, que a nivel de los capilares, bueno, más que nada las pequeñas arterias arteriolas, ellos mandan manejando una presión normalmente basal hasta ese punto de 35 milímetros de mercurio, a comparación de los capilares con 17 milímetros de mercurio, ellos logran hacer la difusión de los nutrientes de manera adecuada. Pero tener ese concepto, ¿no? De que a pesar de que después de que sale del ventrículo izquierdo, la onda de pulso que sale y la distribución de la presión empieza a mermar o ir disminuyendo hasta que, bueno, tiene su retorno casi en la aurícula izquierda, de retorno, esta parte, casi a nivel de cero. Otros principios básicos de la función circulatoria es, pues, principalmente esto. Ver lo del flujo sanguíneo como tal, el gasto cardíaco y la regulación de la presión arterial. En cuanto al flujo sanguíneo, en la mayoría de los tejidos, y sobre todo quien predomina o quien comporta o quien hace que el gasto cardíaco se regule, es la demanda de los tejidos a nivel local, que es prácticamente son los que predominan por medio de las adecuaciones neurohormonales que solicitan al corazón, el sistema simpático-mimético, o sea, el simpático, poder trabajar más sobre lo que es la estimulación nerviosa y aumento del notopismo, cronotopismo y lograr el gasto cardíaco adecuado que supla las demandas del paciente, de la persona, se hace desde el punto local, desde que el mismo órgano, con su propia autorregulación local, sobre todo quien participa más ahí es la arteriola, le avisa pues al corazón de estar moderando mucho lo que es el gasto cardíaco. Aquí el gasto cardíaco lo define Guyton como la suma de los flujos locales de los tejidos. Él te dice, el gasto cardíaco es todo el fluido de todo el cuerpo junto, reunido como tal. Y que casi siempre se va a correlacionar, ¿verdad? Que el gasto cardíaco se corregula o se somete en la autorregulación del retorno venoso. El retorno venoso y el gasto cardíaco en sí tendrían que ser prácticamente lo mismo en cuanto a volumen. Y te lo vamos a ver por qué. La regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco, sobre todo porque pues, es algo que los mecanismos mismos neurohormonales a nivel a nivel orgánico, pues ellos prácticamente mantienen esa perfusión hormonal. Puede haber un aumento del gasto cardíaco, un aumento del flujo, las velocidades y de mayor entrega, pero la presión arterial, gracias a esos mecanismos locales, logran mantener la presión arterial igual. Podemos aquí ver que las interrelaciones de presión, flujo y resistencia son pues cuestiones físicas prácticamente. Aquí en lo que es en lo que es la cuestión hemodinámica también se hace mucho énfasis lo de la ley de Ohm sobre los gradientes, y casi siempre vas a ver el tener el concepto del gradiente en todo esto, porque va a ser bastante importante para entender al final y al cabo cómo se autorregula al final, cómo se da lo que es el llenado de la aurícula derecha en el momento del cierre con la presión de difusión circulatoria. El P1 es la presión que está de un lado hacia el otro, entonces cuando hay un gradiente de presión todos entendemos que es de mayor a menor y que eso prácticamente te hace que exista un flujo. El cambio de presión a presión traspasa un flujo y que obviamente ese flujo se va a oponer a una resistencia, que es la parte de acá. Entonces el flujo sanguíneo está determinado, ¿verdad? Prácticamente por lo que es la ley de Ohm, que es una ley que se utiliza mucho en lo que es la electricidad, sobre todo porque siempre te dice la ley de Ohm que de punto A a punto B, la suma de la resistencia, y que es prácticamente lo que va a aumentar la resistencia. Entre más aumentada está la resistencia, más se calienta, en el caso de la electricidad, el tejido. Entonces hay muchos componentes de esta ley física que es importante mantener el tiempo a consideración, que es pues prácticamente el flujo es igual al cambio, o sea, la figurita del cambio de lo que es la presión de gradiente, el cambio de gradiente de presión entre lo que es la resistencia, y de esa manera pues se obtendría el flujo sanguíneo.
Y prácticamente el flujo sanguíneo pues, se define como esa cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Es decir, que siempre lo vamos a estar traduciendo en litros por minuto, mililitros por minuto, y esa es la magnitud en la que se va a medir. Tenemos, por ejemplo, también hay diferentes tipos de flujo, que esto es bastante importante, sobre todo por cuando empecemos a ver lo que es la ley de Bernoulli y la ley de Laplace, que normalmente el flujo aerodinámico o el flujo que se le conoce como en proyectil o más que nada en aerodinámico, la parte del centro del flujo va más rápido que el flujo de la sangre que va adosada a los vasos sanguíneos. Y es el flujo aerodinámico que prácticamente en la mayoría de nosotros los vasos sanguíneos tenemos, a diferencia que algunas cosas podemos encontrarnos, por ejemplo, flujos más turbulentos, sobre todo en vasos sanguíneos más altos, o cuando se encuentra con irregularidades, o cuando se encuentra con estenosis, o con objetos en los cuales la dirección del flujo pueda tomar un curso diferente, que es a través de las unidades de Reynolds, que es prácticamente lo que es la velocidad, el diámetro, por lo que es la densidad, que es de 1, y entre la viscosidad. Esos componentes, como tal, el flujo, el diámetro, la densidad y la viscosidad, son los que nos pueden traducir cómo está el flujo. Prácticamente, pues es eso. La presión arterial, recordando que pues prácticamente es la fuerza, ¿verdad? O la presión que ejerce la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso, y se definió desde hace mucho tiempo por guardarle la correlación de 1861 a través de este físico que ahorita no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Pero o sea, se quedó la cuestión de la columna de mercurio, donde con la presión de 100 mililitros de mercurio que sea suficiente para elevar el volumen o la columna de mercurio 55 milímetros, así es como se definió. Pero prácticamente pues obviamente la presión arterial, pues no voy aquí a mencionar los diferentes métodos de toma, cómo se toman, no es el objetivo, sino ver como tal la variable física de la presión arterial, e imaginándola que es ese volumen de sangre que contra presión contra una pared del vaso se llega a cuantificar por métodos que pueden ser tanto invasivos como no invasivos, pero que prácticamente es eso. Esta definición es prácticamente por la historia de cómo se dio el desenvolvimiento. La resistencia, por otro lado, es el impedimento al flujo sanguíneo de un vaso, y esta resistencia ya la habíamos notado desde antes, cuando empezamos a ver lo del flujo. La resistencia, que prácticamente se pueden medir en unidades de resistencia periférica, los UPR, que es prácticamente que si tienes, por ejemplo, un gradiente de presión de 100 y de 100 de un lado al otro, el flujo es de 1 milímetro por segundo, y esa es la unidad de resistencia periférica. En este caso hay otras formas o unidades medidas que normalmente es muy difícil medirla directamente, objetivamente, la resistencia. Casi es con este tipo de estimaciones y por medio de fórmulas que se obtienen, que normalmente se estima por medio de DINAS o unidades Wood, que también es otra unidad de medida. La fórmula que aparece aquí pues es prácticamente la resistencia en DINAS, que es prácticamente pues, gramos por segundo por centímetro, y esa es la fórmula prácticamente para sacar la resistencia del flujo sanguíneo de un vaso. Por otro lado, la conductancia de la sangre en un vaso es inversa a la resistencia en milímetros por segundo por milímetro de mercurio. Prácticamente lo que dice la conductancia es inversamente proporcional a la resistencia. Es como prácticamente es la cantidad, digamos, entre mayor conductancia tienes, es como que lo que te va a permitir que el flujo genere ese gradiente de presión. Es al contrario, ya lo estás viendo analizando a través del vaso, no tanto de que esté siendo dependiente de la presión. Porque si vemos lo que es la presión como tal, estamos analizando el flujo y la resistencia, pero si estamos viendo la conductancia, pues es eso, es la inversa de la resistencia. Y por otro lado, aquí está la ley de Pozzoli, ¿verdad? Esta ley pues prácticamente nos dice esto, que al momento de disminuir el radio o el diámetro de un vaso sanguíneo, aumenta de manera exponencial el radio hasta 4 veces el factor del radio del individuo. Pero también los neumos ven también este tipo de sentido, sobre todo por la estrechez de la vía aérea, que como tal, como un lumen, terminan especificándolo. Lo de la conductancia, regresando un poquito nada más, es si el vaso no ofrece resistencia, hay mejor conductancia. Sí.
Así deberíamos de verlo. Ujú. Y las resistencias, si hay mayor resistencia, hay menor conductancia. Por lo tanto, ¿cómo estaría el gasto cardíaco? Por ejemplo, si hay resistencia al paso, el flujo se disminuye. Si hay mayor resistencia, hay menor conductancia. Hay menor conductancia. Si hay mayor conductancia, ¿El gasto cardíaco? hay mayor. El gasto cardíaco tendría que estar aumentado. Si hay mayor conductancia, tendría que estar aumentado. Si hay resistencia, el gasto cardíaco tendría que estar disminuido. Depende cómo lo veas y depende de los factores por ejemplo, en cuanto a retorno venoso, se esté especificando, pues, porque. Bueno, igual más adelante. Entonces, Y pues prácticamente eso, de lo que comentaba es eso. Al momento en que se aumenta el diámetro, por ejemplo, de un vaso, un ejemplo muy básico es, por ejemplo, las arteriolas, que tienen la capacidad de disminuirse hasta un punto de cierre crítico, de prácticamente no pasa casi nada de sangre por periodos muy cortos, en los cuales ahí el flujo es casi nulo, de 1 milímetro por minuto, al momento que se estrecha el vaso, pero tiene la capacidad también, la arteriola, al momento de autorregular la circulación local, de aumentar su diámetro hasta 20 veces, ¿verdad? Aumentando el flujo, prácticamente ahí, la cantidad de volumen por minuto que atraviesa ese vaso, de manera exponencial, dándonos hasta 256 milímetros por un minuto, por ejemplo, ¿verdad? Y que eso sigue la ley de Poiseuille, sobre todo en la cuestión de lo que es el flujo, lo que es la viscosidad también, y la densidad, que prácticamente también tiene algo que ver con lo que veíamos sobre lo que es por cómo traspasa el flujo a través de los vasos sanguíneos. Si como el vaso está más estrecho, en el diámetro más angosto, esta ley nos dice que en un vaso pequeño pues va a estar la sangre más pegada hacia los laterales, hacia los vasos sanguíneos, entonces el flujo, como lo vimos en la diapositiva previa, todo lo que transcurre a lo largo de los vasos va más lento que lo que parte por el centro, o lo que va en el centro, que va más rápido. Al momento de abrir el diámetro, pues de cierta manera, pues eliminas un poco la resistencia, aumenta el diámetro y por consiguiente aumenta el flujo. De otra manera también se puede ver eso en la circulación, lo que es una resistencia vascular en serie, que es como el impulso del vaso sanguíneo, la aorta a través del vaso en serie, y que ahí la fórmula es solamente la sumatoria de las resistencias, o en paralelo, que nos encontramos con vasculaturas así, donde un mismo vaso trae una circulación en paralelo donde se autorregula, y que entre mayor cantidad tenga uno de vasos sanguíneos o circulación paralela, aumenta también en ese sentido la cantidad de flujo. El flujo sanguíneo normal, de este lado, pues podemos verlo aquí, que tenemos lo que es el control local por medio de esta autorregulación, ¿verdad? Cuando les comento que hasta en un cierto momento, cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, aumenta a nivel metabólico, a nivel de los músculos, el aumento del flujo a ese nivel para aumentar los sustratos, glucosa, oxígeno, ¿verdad? Pero que esto se hace de manera regular, y casi siempre es sin una modificación de la presión arterial. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta el latido cardíaco, aumenta el volumen latido, la frecuencia cardíaca, pero casi siempre mantiene una presión arterial en lo que cabe dentro de un cierto parámetro, para no salirse de lo que es la autorregulación. Obviamente, como lo vimos al principio en neuromonitoreo, pues depende de los factores de la persona para que esta autorregulación se lleve hacia la alza o hacia la baja, porque esto va a hacer que exista un remodelamiento por medio del tiempo de la vasculatura, sobre todo las arteriolas más pequeñas, en los cuales ya está adaptada para poder tolerar presiones más altas, autorregularse en un rango un poco más alto, que al contrario, al momento de tener hipotensiones, él ya podría clasificarse incluso en definición de hipotensión, tan solo con la caída de 40 milímetros de mercurio de la sistólica, mantener prácticamente una presión arterial normal para nosotros, pero ya está bajo los efectos de la hipotensión, que vamos a ver más adelante. Y el otro concepto es la tensión vascular por la ley de Laplace, que prácticamente te dice eso, que la tensión de la pared vascular es lo que es también el cambio de presiones entre la presión externa y la interna, y obviamente tiene que ver entre el radio y por el radio entre el grosor de la pared.
Y aquí se nos viene otro término que son las fuerzas de cizallamiento. Es prácticamente la fuerza de estiramiento a nivel del endotelio que genera una lesión en el mismo, puede provocar una lesión en el mismo, sobre todo en el estiramiento, al momento de aumentar la tensión. Eso tiene un poquito más de correlación y creo que tiene un poquito más de sentido cuando ya veamos el Shine, lo que es la endolopatía inducida por sepsis, que es lo que proponen los autores como un común denominador de qué es lo que provoca esa lesión, porque le echan mucho a lo que es la hiperactivación simpática como un mecanismo provocador de daño endotelial. Y tú dices, pero ¿cómo? Si fuera para que cada vez que uno hiciera ejercicio y se enviara una descarga de estrés, pues tuviera ese mismo estímulo, pero pues ahorita lo vamos a ver con detenimiento a qué conjeturas llegaron. De otra manera también manejamos términos, por ejemplo, lo que les habías comentado, sobre la distensibilidad vascular, que es pues el aumento del volumen. Es prácticamente el sistema venoso tiene mayor capacidad de distensibilidad y puede almacenar una mayor cantidad de volumen, que es muy diferente a la compliance vascular, porque lo podemos llegar a confundir por la cuestión de que los dos nos imaginamos lo mismo, ¿no? Que tiene esa capacidad de distensibilidad, pero la compliance como tal es prácticamente como que la cantidad total de sangre que puede almacenar una cierta cantidad de reserva circulatoria, en la cual pues se pueda conservar la presión en milímetros de mercurio en ese sentido. Entonces la compliance vascular nos podemos encontrar este ejemplo de gráfica, que tenemos un aumento de volumen de manera súbita, y viene una complianza diferida. La complianza diferida lo definen como ese proceso de adaptación, que el momento en que aumenta el volumen de manera súbita, tiene un periodo de distribución. Es por eso que baja la presión. Es como por ejemplo la distribución de los gases, cuando aumenta la presión pico en la cuestión ventilatoria, y que llega un periodo en el cual pues la presión plato hace la cuestión y el tiempo hace la cuestión de la distribución. Es lo mismo, es como esa capacidad que tiene de amortiguar el golpe sistólico o golpe de volumen para tener la capacidad de extenderse, que no es lo mismo como tal que la distensibilidad propiamente dicha. Si nos vamos a hablar sobre la microcirculación en el endotelio, vamos a encontrar términos como que es la coherencia hemodinámica. Es algo bastante importante esto de la coherencia hemodinámica, porque desde un principio, desde antes de 1861, estaban interesados en cómo llegar a controlar las variables hemodinámicas para mantener en estabilidad hemodinámica. Tanto así que empezó el auge, empezaron a equipar salas de choque para poder lograr que tras la medición de ciertas variables podemos y vigilar las intervenciones que hagamos, podemos alcanzar esa estabilidad de hemodinámica. Tanto así que llegó un momento en los 90 donde incluso había una supra acción sobre como que hasta querían tener pues todos los métodos controlados, o sea, cambiar y configurar las variables clínicas como tal para lograr esa estabilidad, que después tuvo así como un tiempo de vamos a calmarnos un poquito. Yo creo que hay que ordenar esto, ¿verdad? Porque a lo mejor no podemos estar quitando la autocompensación de la persona, ¿verdad? Tratar de modificar todo. Entonces, quien apoyó mucho también esto en el 2005 y quien ha hecho muchos aportes acerca del esto de la coherencia hemodinámica ha sido el doctor Michael R. Pinsky, que él nos propone cinco máximas o 5 puntos enfocados a todo esto que es la coherencia hemodinámica, en los cuales se va a ver el sustrato fisiopatológico que tiene esto. Y nos dice, el número 1, que la taquicardia nunca es buena. El número 2, la hipotensión siempre es patológica. El número 3, la premisa número 3, la PVC solo se encuentra elevada en la enfermedad. El 4, no existe el gasto cardíaco normal. Y 5, el edema periférico no solamente es importante cosméticamente o estéticamente. Y bueno, vamos a entender la coherencia hemodinámica como eso, ¿no? Como ese equilibrio o buscar la estabilidad entre lo que es la macrocirculación y la microcirculación. ¿Cómo? Pues prácticamente monitorización hemodinámica es como que la base de la evaluación hemodinámica y todo esto,
Y bueno, hay que considerar que esta evaluación hemodinámica tiene que ser como un todo, ¿no? Ver las condiciones clínicas del paciente, reconocer y comprender la fisiopatología de la enfermedad primaria que tiene en ese momento y la respuesta de las intervenciones al enfermo que en ese momento hago y cómo la estamos viendo a través del monitoreo de estas variables. Nos comenta que al momento de estar haciendo cualquier acción que hagamos para mejorar la perfusión tisular, estamos modificando las variables macrocirculatorias, porque es dependiente muchas veces lo que es el estado macrocirculatorio del impacto que tiene en la microcirculación. Y podemos encontrar diferentes variables, por ejemplo, que vigilan desde la presión arterial media, el índice de choque, presión de pulso, por ejemplo, en lo que es lo macrocirculatorio. Clínicamente, las ventanas ya muy conocidas, el estado neurológico, la uresis, la perfusión tisular. Y del otro lado, el estado microcirculatorio, que se puede evaluar a través de, pues obviamente, metabolismo celular, lactato, déficit de base y la diferencia arteriovenosa del dióxido de carbono. Un poco más, a lo mejor, a donde se hacen en base a estos estudios fue con la onda plethysmográfica del pulsoxímetro. Y como tal, son como que herramientas que uno dice, pues puede tener a la mano para hacer todo esto. Vamos a analizar la premisa número 1, porque dice él que la taquicardia nunca es buena. La taquicardia aparece como un daño, un daño externo, ya sea por sepsis, ya sea por trauma, ya sea por dolor, pero algo está generando esa respuesta. Esto provoca una descarga adrenérgica y de cierta manera mantiene al paciente activado en este sentido, con una hiperactivación del sistema simpático y hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Se ha visto estudios que, de hecho, un solo episodio de taquicardia sostenida, hablando en la definición de taquicardia de más de 100, esa definición por más de 12 horas se correlacionó con aumento de la mortalidad dentro de los 90 días de estancia en la terapia intensiva, independientemente de la gravedad y del diagnóstico de ingreso. Entonces, pongámoslo, esto no es quizá de la taquicardia, pero también se menciona por ahí el lactato mayor de 2, también se ha correlacionado. Igual no dice ahí que sea independientemente, de manera independiente, ¿verdad? Como factor independiente de mortalidad, pero sí que se correlaciona con una mortalidad elevada. Casi de manera pragmática podemos decir que el único paciente que está salvo en la UCI es aquel que tiene menos de 90 litros por minuto y tiene un lactato por debajo de 2. Pragmáticamente, no es que sea como literal, pero parece que así se postea. Con ese único estudio podríamos plantear eso, ¿no? ¿Qué pasa, no? Aquí se nos recomienda que nunca demos por hecho, ya por terminar el trabajo, si el paciente continúa con taquicardia. Detener la taquicardia implica corregir el problema que la causa. ¿Por qué? Porque también se asoció el boom de querer corregir la taquicardia con beta bloqueador, que es algo muy curioso también adelante sobre los de Shine, a qué conclusiones llegan cuando analizaron todo lo que salió de lo que es pacientes con infartos agudos al miocardio, con choque cardiogénico, que mejoraron con el beta bloqueador, que al final no sabían qué fue, si fue la descarga adrenérgica del infarto o porque prácticamente el sustento farmacológico en ese caso es disminuir el gasto cardíaco o disminuir el consumo de oxígeno, pero a lo que llevaban también es que también pacientes con choque cardiogénico e infarto agudo miocardio generaban una coagulopatía inducida por el choque. Entonces es algo medio curioso en el cual pues dan una apertura así, pues queremos saber qué más sucede con los beta bloqueadores. Pero el punto es de que, bueno, más bien es corregir la causa más que detener la taquicardia. Fíjate, en ese punto muchas veces sucede lo que creo que pasó con una paciente de la CID. Que lo veo. Está con taquicardia, pero tiene miodarona. Sí. Entonces, sí, realmente está indicada la miodarona en esa paciente. Si no hizo pues algún otro tipo de taquicardia más que una taquicardia sinusal, pero está febril, está pues con todo lo que estuviste mencionando, tal vez dolor, tal vez no está sedada. Está chocada, está con la respuesta de la sepsis. Darle solamente la taquicardia porque estaba con terlipresina, con adrenalina. Entonces, ¿realmente le estamos haciendo un beneficio o le estamos quitando esa medida compensatoria, esa respuesta que... Es a lo que iba, sobre todo cuando nació todo el boom de querer mantener toda esta coherencia hemodinámica en orden, que se abusaba de querer sobrecorregir ese tipo de hallazgos con las herramientas farmacológicas que uno puede tener para poder someter esa frecuencia cardíaca en orden, quizás siendo el único punto de compensación que tiene la paciente por la respuesta
para aumentar su propio gasto cardíaco por la respuesta inflamatoria que tiene la paciente y no estarse tratando directamente la causa. Por lo cual sí nos invita más que todo esto a evaluar, o sea, si el paciente tiene, a lo que vemos, estamos, como digamos, evaluando la pura taquicardia, aunado a hipotensión o aunado a dos variables juntas, la frecuencia cardíaca y la hipotensión en el índice de choque, nos puede dar más información de qué está pasando con la paciente para hacer esta paciente que ya tiene la frecuencia cardíaca más elevada que la presión sistólica, se tiene que evaluar. Y parte de las cosas que tiene que hacer en este sentido es la evaluación primero, más que irse directamente a la corrección de la frecuencia cardíaca. Y parece curioso, pero a mí cuando estábamos preparando la clase me llegaba mucho la idea de que había muchos pacientes, casi siempre en la mayoría de las guardias, ¿no? Con el paciente con 120 y ancianitos, que eso es bastante alto para los ancianitos, 120, 110 de manera persistente. Y cuando ves uno que pues eso pues tiene un aumento de la mortalidad y todo lo demás, y que normalmente uno da por sentado de que ve el paciente taquicárdico y no sabe por qué es, el no someter a una evaluación más meticulosa, ¿verdad? Que dices, de algo le está viniendo esta taquicardia. Ellos dicen que nunca es buena, que nunca es como que tan normal dejarla desapercibido. Sí, nunca va a ser normal, estoy de acuerdo con eso, pero a veces creo que buscamos tratar la consecuencia y no la causa. Así es. Y la otra pues es la hipotensión. Aquí comenta él que la hipotensión siempre es patológica. Y la caída súbita de la presión arterial sistólica en 40 es así como se definió, independientemente de la inicial o una presión arterial mayor a 65, aunque algunos de los estudios que menciono más abajo también consideraron lo que es la hipotensión como una presión arterial por debajo de 90 o aquella que sí prácticamente es. Y la caída súbita de la presión arterial sistólica, sobre todo en las personas que les comento que tienen una autorregulación ya fijada en el alza, puede llegar a tener compromiso orgánico con presiones arteriales que para nosotros pueden ser normales, para esas personas que son hipertensas, que tienen ya daño endotelial o que el endotelio está prácticamente enfermo. Puede llegar a algunos órganos a someterlos a una lesión o comprometerlos por la hipoperfusión, de manera a bloquear sus órganos. Algunos órganos son más susceptibles de daño por hipoperfusión. El paciente hipotenso es un paciente en riesgo. Y bueno, aquí la mortalidad en este estudio donde se circula, es un estudio yo lo vi sobre donde se estudiaron sobre todo pacientes en hemodiálisis que generaban una hipotensión intradiálisis y se correlacionó cuánto era la mortalidad más adelante y se identificó que a esas personas que tenían esos factores de riesgo, pues aparte de la hipotensión dentro de la hemodiálisis, ser hombre y no me recuerdo qué otro factor, aumentó la mortalidad. Se le dio seguimiento a un grupo pequeño de 84 personas hacia largo plazo y en ese fue cuando se estimó que había un aumento de la mortalidad del 5.2% en ese grupo que presentó los eventos de hipotensión tras el inicio de la hemodiálisis a comparación de la continua o de otra terapia que no generaron un efecto. Y está otro estudio de inicio temprano de vasopresión en paciente con choque séptico que mejoraba la sobrevida en alrededor de un 4% tras el inicio temprano de un vasopresor, que es el estudio ahí acá abajo, de un inicio temprano contra un inicio tardío del vasopresor, ¿verdad? Que es y prácticamente no están que las dos grafiquitas en las que hablan sobre lo que es la mortalidad. Sí se correlacionó con la mortalidad que si pasaba más de 2 horas en el cual identificabas una hipotensión y por lo pronto no hacías algo por mantener la presión arterial media más adecuada para ese paciente, sí aumentaba sí había un aumento de la mortalidad y de hecho se correlacionaba con cada hora. Por eso aquí la mortalidad en esos pacientes fue mayor, a los 28 días fue del 29% en el grupo en el cual se identificó la hipotensión y así como ellos se basaron en la guía de Surviving Sepsis, la que salió por ahí de la actualización que salió en 2013, dentro de las 2 horas, a comparación del 43.3% en el grupo de la que se inició la norepinefrina, en este caso, tardía, después de 2 horas. Lo que hicieron los del grupo temprano no se esperaron tanto tras la evaluación de lo que es la carga, prácticamente vieron que no era respondedora a volumen y dejaron prácticamente antes de las 2 horas el inicio de norepinefrina para mantener una presión de perfusión adaptada al paciente, y los de la nore tardía, el apoyo vasopresor tardío,
llegaban a guiarse con los 30 mililitros por kilo de la guía, hasta llegar hasta pasarse más de las 2 horas tras el proceso de la evaluación e iniciarles el vasopresor, que terminaban pues con un aumento de la mortalidad. Y bueno, el OR de la muerte fue también 1.2 por hora por retraso por cada hora, es decir, que cada hora de retraso se asoció con un aumento de la mortalidad del 20.4% en la probabilidad de muerte por cada hora de retraso tras no corregir una hipotensión que se estaba identificando en este momento. Y pues ahí está la correlación. Al momento en cuanto a OR, no toca la línea de la unidad, y sí fue clínicamente, o sea, sí fue estadísticamente significativa tras el aumento de mayores horas. Y ese fue el comportamiento de hora por hora a través del tiempo de inicio de la norepinefrina y el retraso comparado con la mortalidad hacia arriba. Entre más retraso, más de 6 horas en el retraso, pues era más alta la mortalidad tras no hacer nada con esa hipotensión. Y bueno, sobre la hipotensión, que siempre es patológica, la hipotensión arterial aislada o transitoria puede tener efectos aditivos al problema de base en pacientes críticamente enfermos, como pues igual se había comentado al principio. Creo que me estaba regresando, pero... Y bueno, el estado neurológico, el volumen urinario y el aspecto de la piel son herramientas clínicas para identificar el efecto de la hipotensión sobre el organismo, mientras que el índice de choque es un instrumento objetivo para diagnosticarlo, sobre todo porque aquí hemos visto la frecuencia cardíaca por separado y la hipotensión por separado, o sea, la presión arterial por separado, pero aquí prácticamente dice que es que una determinación no hace tanto, no da más información como para que únicamente basarnos en la pura frecuencia cardíaca para decir que ese paciente hemodinámicamente está comprometido algo, ¿no? Puede ser la frecuencia cardíaca por otro tipo de situación que no tiene nada que ver con un estado de choque, una desestabilización hemodinámica, puede ser por dolor, puede ser por ansiedad, puede ser por otras cosas, y es de las principales cosas que se le critica al índice de choque, pues los sesgos que puede tener bajo esa determinación. Aquí está este estudio, ¿verdad?, sobre el choque inducido, el índice de choque, como una guía rápida hacia la transfusión o requerimiento de perfusión comparada con lo que es el déficit de base que se ha propuesto en las guías de la ATLS de hace tiempo. Y bueno, aquí vieron prácticamente que el utilizar la variable de la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica y hacer grupos de incuartiles, donde el punto de corte que manejaron fue el grupo 1 menor de 0.6, el grupo 2 mayor de 0.6, grupo 3 mayor de 1 y grupo 4, pues había cierta correlación con la mortalidad, sobre todo entre más alto estaba el índice de choque, por allá de mayor de 1.4, la mortalidad se lista al 39.8%. Obviamente pues era viendo todos los factores confusionales, pues que pueden tener con una mayor cantidad de lesiones, una mayor formulación o mayor gravedad de la enfermedad, y que pues eso pudiera haber generado, o que también se identificó también en este caso que hubo un mayor consumo de hemocomponentes en la transfusión de los pacientes con obviamente con los de índice de choque arriba de 1.4, y esta gráfica es correlacionando de que no había tanta diferencia tomando la determinación de hacer un uso de un paquete globular para corregir el estado hemodinámico o para optimizar el transporte comparado contra lo que estaban comparando, que es contra el déficit de base de los estudios de la ATLS, diciendo, si no tienes una gasometría, lo que están resumiendo aquí es que si no tienes una gasometría puedes utilizar el índice de choque para hacer esa valoración y decir, determinar, este paciente puede beneficiarse, ya está chocado, y utilizar otros diferentes triggers transfusionales en ese sentido. Esto usado únicamente en los pacientes que se evalúan, obviamente trauma y con choque hipovolémico pues en agudo, que estás viendo que pues es hipovolémico prácticamente, ¿no? Pero que también puede servir en las áreas donde se reciben pacientes con choque hipovolémico que vienen de quirófano de manera electiva, que ingresan aquí a la terapia con pues, índices de choque de arriba de 1, 1.4, es decir, pues bueno, aquí tenemos otras herramientas, pero prácticamente lo del enfoque de esta clase era hacer un poquito más mella en el uso de este tipo de recursos, ¿no? Las cuestiones clínicas. Y bueno, tenemos el índice de choque, la frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica, y aquí se dice que un índice de choque mayor de 1 por definición, o sea el grado 3, se encuentran inestables y por lo tanto requieren de un pronto diagnóstico y una adecuada intervención terapéutica. A lo que vamos con esta paciente del 7, esa recomendación donde ya junta las dos variables de ese índice de choque y dices trae 180 de cardíaca, trae telitrenol, trae la cortisona, y el índice de choque yo creo que pues, estaba mayor de 1.8, eso es una mortalidad bastante elevada.
que también más adelante hubo otro tipo de índice de choque modificado, sobre todo con la presión arterial media, en los cuales no hubo diferencia en la curva, en el área bajo la curva. 0.89 del simple contra el punto 90 del modificado, aunque en algunos estudios de 2019 se menciona que tiene una pequeña mayor correlación con la mortalidad del modificado versus el simple, pero que ambos son muy útiles para poder utilizarlos, obviamente con diferente punto de corte. Comenta aquí, la presión venosa central solo se eleva en la enfermedad. Él lo propone pues en diferentes estudios, y sobre todo lo que son los estudios de fisiología, que casi siempre la presión venosa central o es normal, la normal es 0 a 5, que se encuentra normal en casi todos los individuos, incluso las personas que tienen patologías como tal se encuentran normales. En aquellos casos en los que se encuentra alterada es porque sí tiene un problema ya estructural a nivel del corazón, que el corazón prácticamente se ve imposibilitado de manejar el volumen. Y nos propone el algoritmo los dos vamos a encontrar el gasto cardíaco como determinante. Pero aquí prácticamente es esto, ¿no? ¿Qué está fallando? ¿El corazón como bomba o es el retorno? El problema está en el retorno venoso. La PVC la planteé utilizarla para este sentido, ya que está como que en un momento pues mucho desuso, ya no se recomienda que para esto, para otro, pero el uso que le da a decir, bueno, la PVC solo se eleva en la enfermedad, es por el mismo sentido. Tenemos que un gasto cardíaco bajo y por consiguiente más una PVC baja, el problema está en el retorno venoso. Y el gasto cardíaco bajo con una PVC elevada, el problema está en la bomba cardíaca, ya sea derecha o ya sea izquierda. Aunque prácticamente la PVC se aumenta en la falla ventricular, ya sea derecha o izquierda, o en la sobrecarga de volumen que condiciona esa falla ventricular. Si la PVC es mayor de 8, entonces ya existe algún grado de disfunción cardiovascular, ya debe estar presente, porque normalmente es raro que se encuentre una persona con una función cardíaca normal. Si la carga, en este caso donde se utilizaba la carga de 250 mililitros en los pacientes y aumentaba, ¿verdad? Mayor a 2, a 5, pues si no era menor a mayor a 2, o sea, llegaba a 5, esta persona tenía una poca tolerancia, sobre todo al volumen. Y aquí prácticamente lo que se propone es que la PVC ya sabemos que no es útil para determinar la respuesta al volumen y ni siquiera sirve para saber si el volumen intravascular está disminuido o aumentado. Lo único que nos es útil para saber cuándo detenerse, ¿verdad? Y para evaluar la relación que tiene con la presión diastólica. El gradiente de perfusión diastólico, ¿verdad? En este caso lo utilizan para ese tipo de dos cosas. Saber cuándo detenerse, cuando decir, el paciente que ya tiene una PVC de 8, ya no le vas a meter más líquido. Sobre todo por todo lo que se ha identificado ya en varios estudios, sobre todo que se correlaciona una PVC arriba de 6 de manera lineal con el riesgo de lesión renal aguda. Y la PVC arriba de 8 prácticamente pues, está rozando en el límite de la tolerancia, ¿verdad? Sí, por eso, si la PVC en el paciente sano o enfermo siempre es baja, está normal, 0,5. La elevación de la PVC no es una meta de reanimación, es un límite para detener la acción médica, pues traduce una poca tolerancia de la fibra miocárdica a mayor estrés. Esas personas que le meten poquito volumen y ya no toleran más estrés en el volumen, en el recibimiento del volumen, son personas que tienen falla ventricular en algún momento, en algún sentido, y que tenemos que buscar otras estrategias. Nunca administrar volúmenes solo porque la PVC se encuentra baja, eso también es un error, por eso ya decía, la PVC no porque esté baja quiere decir que le falta líquidos y en un momento de detenerme va a estar baja, porque pues es una forma de decir que pues, el recipiente tiene su compliance, su descisibilidad y prácticamente no te dice, lo que sí te dice es que ya te pasaste hacia arriba. Y si la PVC es mayor de 8, busca otras técnicas para mejorar el estado hemodinámico que no sea tratando de administrar líquidos y cayendo en el error de que porque tiene una PVC baja vamos a darle más líquidos. A lo que vemos ahora sí de que porque no existe el gasto cardíaco normal, porque aquí lo que se tiene que enfocarse uno es si cumple, este gasto cardíaco cumple o no cumple con las demandas metabólicas. Él así lo plantea. El gasto cardíaco era considerado como una meta de reanimación y casi siempre todavía en la fase de reanimación, entre las metas, las que eran dirigidas por objetivos, te mantenía llegar a un gasto cardíaco tanto, o indexado por peso, un índice cardíaco tanto, ¿verdad? Pero eso era planteado antes, una meta de reanimación y estabilidad hemodinámica, pensando que el gasto cardíaco
como parámetro objetivo es adecuado y es para una evaluación del estado hemodinámico. Y dicen, no, pues, porque el gasto cardíaco en sí normal pues no existe, más bien existe si cumple o no cumple con las demandas metabólicas, y lo que vamos a traducir es más que nada esto. Otras estrategias de ver que si este gasto cardíaco me está garantizando una buena perfusión tisular, y lo vamos a ver a través de un delta de PCO2 como una alternativa que valora más bien la microcirculación y proporciona información acerca de la perfusión tisular global. Por esos pacientes que podemos incluso a lo mejor no tener siquiera la presión arterial realmente baja, pacientes infartados que están todos con el miocardio ahí medio, con un gasto cardíaco bajo por la presión de la bomba, y pueden haber datos de alteración de la microcirculación. Y bueno, aquí es lo que propone es que más que enfocarnos en que si el parámetro objetivo del gasto cardíaco es alto o no es alto, es saber si está supliendo la demanda y valorarlo con esa correlación. Por eso lo que es la coherencia hemodinámica es ver lo de la macrocirculación que está impactando en la microcirculación y mantener un equilibrio ahí, porque tanto las dos variables están como que unidas. Y bueno, menor de 6 milímetros de mercurio y se relaciona con gasto cardíaco adecuado para los requerimientos metabólicos del paciente. Mayor de 6 milímetros de mercurio refleja que el gasto cardíaco es insuficiente para los requerimientos metabólicos del paciente. Tras esa fórmula de elaboración hemodinámica, esta como tal, creo que ya no salió la formulilla, no salió una grafiquita, pero bueno. El delta PCO2 también en la evaluación de pacientes con choque séptico se ha dado esta correlación contra la mortalidad hasta el 40% en aquellos que tienen PCO2 más arriba de arriba de 6 a comparación de los de PCO2 bajo. El gasto cardíaco no indica una alteración de la perfusión, la diferencia en el material de dióxido de carbono valora la microcirculación tisular y es indicativa de alteración de la perfusión tisular. Ahí salió la formulita. 34 contra 28, delta alto contra delta bajo, que es donde sí guardaban esa correlación. Y por último, en estas cinco premisas donde más se enfocan en la cuestión de la coherencia, hay más como para ver de la manera clínica eso. Pero vamos a centrar en estos 5 aspectos que creo que son de bastante utilidad. Y no hay una relación, el edema periférico no solo da importancia cosmética, no hay relación entre el volumen intravascular y el edema periférico. Es incorrecto asumir cualquier posición al respecto, ya sea que no considerar la sobrecarga porque no tiene edema, pacientes que ya le meten mucho volumen y clínicamente no se ven edematizados, ¿verdad? Pero que los balances medidos y cuantificados, si van balances de 5, van balances de 100,000, pero el paciente los está tolerando bastante bien y no se ve que esté jugando en ese momento. Y caso contrario, considera que la sobrecarga de volumen es porque tiene edema, que este paciente está muy sobrecargado porque pues tiene fobia, tiene edema y lo demás, que también es incorrecto pensarlo, porque tampoco nada te garantiza que esa cantidad de líquido fugado realmente sea un volumen circulante efectivo. El edema periférico no es sinónimo de sobrecarga, ya vimos, y su ausencia no es permisiva para continuar la administración de volumen. Le he puesto ahí como simbolitos para irnos a los estudios que prácticamente dicen el edema periférico no es sinónimo de sobrecarga, pero sí se ha correlacionado que tan solo edema si hay mayor riesgo de lesión renal aguda como tal, y su ausencia no es permisiva de continuar mayor administración por los estudios que ya hemos visto, ¿no? Que balances positivos se han correlacionado con el aumento de la mortalidad. Están aquí las otras variables clínicas, otras variables tanto clínicas como lo que es el análisis de onda pletismográfica, pero también lo que es de manera oscura, de la manera de valorar la piel, el índice de moteo, para ver también cómo está la perfusión a nivel tisular. Y obviamente pues existen en diferentes lugares una forma de cómo analizar de cómo con los recursos clínicos hacer un abordaje del estado hemodinámico. También a todo esto de la coherencia hemodinámica, que es buscar esa estabilidad, viene la pérdida de la coherencia y solamente te pretenden, como te plantean, estos 4 mecanismos de pérdida de la coherencia, en donde está la heterogeneidad, en los cuales pues existen circulación trombosada o circulación que no está siendo perfundida con circulación perfundida, y que hay ese tipo de irregularidad. La vasoconstricción, que es prácticamente se define como pues aquella que tiene una estasis al flujo sanguíneo, la hemodilución, donde existe mucha distancia de eritrocito a eritrocito y del vaso sanguíneo hacia la célula, hacia el tejido, y el otro pérdida de la coherencia hemodinámica es en los casos del edema, que muchas veces no le ponemos mucha atención, pero
prácticamente entre mayor aumentado sea el intersticio y es mayor la dificultad de la difusión de oxígeno a nivel tisular. Pero prácticamente esto. Por lo tal, al final concluimos en esto. Que regla para iniciar la evaluación hemodinámica: si la frecuencia cardíaca está mayor que la presión arterial sistólica, es una regla como para decir que este paciente pues, no tiene nada, tiene algo de raro y hay que hacer una evaluación hemodinámica más seria. Reglas para evitar la sobrecarga hídrica y sus consecuencias: mantener la presión diastólica lo más alta posible y la PVS lo más baja posible, sobre todo porque esto impacta mucho en lo que es el llenado del gasto cardíaco, o sea, el gasto cardíaco. Mantener la PVC lo más baja posible mientras la diferencia arteriovenosa de dióxido de carbono se encuentre por debajo de 6. Y reglas para mantener una evaluación de estado hemodinámico ante una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la PVC: consideren un problema de retorno venoso, que tiene que ver prácticamente con el llenado y con lo que es corazón derecho. Y ante una disminución del gasto cardíaco y aumento de la PVC, consideren problema de bomba. Hablando sobre el SHINE, que es esta patología que se empezó a identificar en 2017, aquí a las personas no les cuadraba, este grupo de investigadores no les cuadraba prácticamente cómo era como casi algo antievolutivo, que pacientes con choque se predispusieran más al sangrado que a la trombosis, tratando de, como digamos, bloquear o evitar el colapso hemodinámico. Se sabe que de las pacientes que ingresan a la UCI, que son como digamos 5 millones con enfermedades críticas agudas, esos 5 millones de personas, un cuarto de las personas que ingresaron a la UCI desarrollaban esta coagulopatía inducida por choque, independientemente del mecanismo lesivo, y había mayor aumento hasta el 50% de ese cuarto, el 50% de la mortalidad. Es decir, se habían descrito dos etiologías, dos entidades, que era la CID y la coagulopatía inducida por trauma, que la empezaron a moldar uno solo y vieron que esos pacientes con sepsis, infarto, trauma y síndrome posparo, independientemente de la causa, pero que sea una enfermedad aguda, desarrollaban el mismo fenotipo clínico de este conjunto de pacientes desarrollando coagulopatía. Y bueno, empezaron a rastrear el orden y irle buscando el hilo negro a todo esto, y no sabían que al principio fue. Ellos sabían que el choque inducía daño endotelial y del glucocálice, y que a partir del choque y por el aumento de las catecolaminas había una hiperactivación simpático suprarrenal y perdurando el problema del daño endotelial. Pero que esto se daba prácticamente porque el organismo estaba buscando el aseguramiento de la perfusión orgánica. La respuesta a un endotelio es prácticamente una respuesta compensatoria a un endotelio protrombótico. Ese individuo que está ahí, Park Johnson, es el grupo de investigadores que hizo la revisión que empezó a proponer este mecanismo de fisiopatología de coagulopatía con su grupo de investigadores. Y ellos habían visto que el endotelio pues, no tiene nada de inerte, o sea que el endotelio forma un órgano como tal, que pesa casi 1 kilo si quitas el endotelio, y que no es solamente capa de celofán, sino que es un órgano que mide 5.000 metros cuadrados aproximadamente, y bueno, que tiene funciones en el control del tono motor, manteniendo la fluidez sanguínea, transferencia de nutrientes, agua, nutrientes, y obviamente la diaperesis de los leucocitos, y obviamente tiene factores de crecimiento y angiogénesis, y sobre todo es el que permite el diálogo entre el tejido subyacente y la sangre para la autorregulación local. Y ellos vieron esto en un círculo vicioso: el daño endotelial, que tras el daño endotelial, independientemente del mecanismo lesivo, había desprendimiento y degradación del endotelio, liberación de factores decoagulantes protrombóticos, había una hiperactivación del sistema simpático suprarrenal, liberación de más catecolaminas, y esto hacía que la liberación de catecolaminas infligiera un daño endotelial sistémico, incluida la microcirculación y el daño al glucocálice, habiendo desprendimiento del glucocálice, fuga capilar. Obviamente, tras la fuga capilar, hipovolemia, choque, persistencia de choque, edema, coagulación de la microcirculación, y tras la coagulación de la microcirculación, hipoxia y insuficiencia orgánica, y por mayor requerimiento metabólico en la comunicación neurohormonal de ese órgano en específico, a solicitarle mayor cantidad de activación aminérgica con catecolaminas.
incluyendo una profunda hipocoagulabilidad y daño endotelial. Y lo que se les hacía raro, pues, porque se salía fuera de la lógica, es porque esos pacientes se ponen hipocoagulables, si llegan desangrándose, ¿no? El cuerpo debería protegerlo para que no se desangre, y ahí las cosas como que no cuadraban hasta que empezaron a encontrar ese hilo negro, y empezó a hacer una revisión de lo que estaba pasando, la activación endotelial, el daño endotelial y el daño de la fuga capilar, pero que prácticamente era, tras el daño local y la hiperactivación de catecolaminas, existía un daño sistémico, y es lo que no puede explicar eso, como alguien que se golpea de manera muy severa desarrolla una coagulopatía y hace una manifestación irregular de afectación sistémica. El común denominador que encontraron fue, pues, el choque. Todos estos pacientes, pues, que evaluaron en más de 2.383 pacientes, era eso, ¿no? Que el centro común denominador era el choque, pero posteriormente desviamos un poquito su atención a lo que es la hiperactivación de la simpática y suprarrenal, que fue quien perduraba el círculo vicioso. No lo consideraban ellos como una causal, sino como un contribuyente, pero ese contribuyente sí generaba ese círculo vicioso que exacerbaba mayor daño endotelial. Y que prácticamente lo que no cuadraba aquí es que eran rasgos fenotípicos similares en la enfermedad crítica aguda, pero eran diferentes los insultos. Nada tenía que ver la sepsis con el infartado, y nada tenía que ver el infartado con el choque cardiogénico, no tenía que tener nada que ver tampoco con la sepsis con el politrauma, pero todos hacían coagulopatía por sepsis, y ellos estaban identificando el factor causal, ¿verdad? Hablando del trauma, es un golpe directo grave, estudios diferentes, ¿no? En 596 personas había esto prácticamente, que a esos 596 personas se les buscó datos de daño endotelial por medio de biomarcador. Los más estudiados es el Sidecan y la trombomodulina soluble, que entre mayor cantidad de Sidecan, que es más específico de bronquiales, y la trombomodulina soluble, que es más específica del daño endotelial, a mayores niveles se habían visto que había una mayor cantidad de adrenalina elevada en sangre y una mayor hipocoagulabilidad por medio de tromboelastografía, y que eso se correlacionaba directamente, la adrenalina elevada y la hipocoagulabilidad, con una mortalidad, eran factores independientes de mortalidad. Se dio cuenta mayor cantidad de transfusiones y baja proteína C, aparte que las personas ancianos con daño y enfermedades endoteliales hacían mayor insuficiencia orgánica que otra cosa. La sepsis, por ejemplo, aquí el mecanismo es el golpe aquí en este mecanismo es una respuesta desregulada a la infección y la severa inflamación. En este grupo de pacientes, 321, se les identificó también los mismos biomarcadores, trombomodulina soluble y Sidecan elevados, y que se correlacionaba con la severidad del CIRS, investigaciones del CIRS, como lo calificaban antes, sepsis y sepsis grave hasta choque séptico como tal. Y eso se correlacionaba no solamente con el SOFA, sino que también eran predictores independientes de mortalidad. El choque cardiogénico y el posparo, como aquí el golpe o el insulto es isquemia y reperfusión, se comporta igual que la sepsis, por una falla en la microcirculación. Y prácticamente aquí pues, fue un estudio 163, esos son otros estudios, pero prácticamente pasó lo mismo, elevación de trombomodulina soluble y Sidecan 1, en los cuales se vieron que estos pacientes en los posparo cardíaco del ensayo TTM, que es el de la temperatura, 33 contra 36, había un 35% de mortalidad a 180 días, y que prácticamente se identificaron eso, que pacientes con infartos, había un ingreso con mayor adrenalina y mayor cantidad de Sidecan 1, y consistentemente elevados en el choque cardiogénico, lo cual a todo eso viene eso, pues después de todo, del 2017 hasta la fecha se escribió más de 30.000 pacientes a diferentes estudios donde probaban medicamentos para poder disminuir la respuesta adrenérgica. Hasta el momento ninguno había dado ningún tipo como de acción en frenar la respuesta o simpático-mimética, como pues directamente ir a modificar los números, no quizá la causa, sino los números de que pues tranquilizo estados como lo pasó con los betabloqueadores en el infarto, pero pues está todavía pendiente de qué más. Lo que sí hay es sobre el tratamiento de lo que son los hormocomponentes y la coagulopatía en las enfermedades con heparina. Si no está sangrando, pues sí, pero si está sangrando, pues no. Y síndrome de fuga capilar, prácticamente es hablar sobre la microcirculación
Y lo más importante de aquí, de todo eso, es el mecanismo de Starling, sobre, pues es un equilibrio, es como lo que hacemos en los balances hídricos, ese es un equilibrio entre fuerzas negativas y fuerzas positivas, en los cuales pues, va a haber una fuga a través de los poros de los capilares, que ya no retorna por diferentes factores, por ese desajuste. Muchas veces la hipovoluminemia tiene que ver la desnutrición o el aumento de la presión osmótica y disminución de la presión oncótica. Pero en sí, como tal, el síndrome de fuga capilar se encuentra mayor descrito como una entidad única y muy poco frecuente, donde está la hipovoluminemia, la fuga y el choque. En ciertos pacientes que hacen una manifestación sistémica de no causa que sea inducida por choque o de otro tipo de causas. Aquí se le ha asociado que fuga capilar porque es el efecto que vemos al momento de la fuga. Y prácticamente aquí el análisis de las fuerzas que provocan la filtración, pues es eso, el equilibrio. ¿Quedan 5 minutos? ¿Te faltan mucho? No, es ya nomás los determinantes del gasto cardíaco, pero creo que Pablo iba a verlo, si no, pues le doy. Como tal, tenemos diferentes determinantes del gasto cardíaco. Por historia sabemos, ¿no?, que el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen latido en un minuto, pero la verdad es que desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de Guyton, es el gasto cardíaco la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta cada minuto, pero es en sí todo el volumen que tiene el individuo como tal, de líquido. El retorno venoso es una entidad de flujo sanguíneo que vuelve a las venas hacia la aurícula derecha por minuto. En teoría tendría que ser el mismo que el gasto cardíaco. Y bueno, obviamente el gasto cardíaco está modificado por las demandas de la persona. Una persona más anciana, el gasto cardíaco basal, pues es de una persona de 80 años, es menor, y va disminuyendo por la cuestión de la masa muscular, etc. Aquí el punto del control del gasto cardíaco y por el retorno venoso es por el mecanismo de Frank Starling. Sabemos que igual el corazón, entre más volumen le metes de retorno a salida y mayor se estire la fibra miocárdica, mayor va a ser el volumen, la fuerza de expulsión y la contractibilidad. Y también tras la dilatación de la miofibrilla y a nivel del nodo sinusal, hay un aumento de la frecuencia en el nodo sinusal. Hay vías de integración al control vasomotor en la parte del cerebro que se conoce como el efecto de Van Bregg. Ese que está ahí, que bueno, también contribuye en lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca. La mayoría de las situaciones que no causan estrés cardíaco se controla principalmente por factores periféricos, pero obviamente pues aquí tenemos, por ejemplo, el ejercicio, ¿verdad? Que el gasto cardíaco se mantiene en aumento en consumo en el ejercicio, de acuerdo a demandas muy locales de los órganos. Y una de las determinantes del gasto cardíaco es que depende mucho, y el control lo hace más que nada el retorno venoso, y este aumento del gasto cardíaco está más determinado por la solicitud de demanda de órganos en específico por el control local. Y bueno, el gasto cardíaco varía de forma inversa con las resistencias periféricas, pero cuando no hay cambios la presión arterial se mantiene. Podemos ver aquí que, por ejemplo, ante una resistencia periférica total elevada por hipotiroidismo o por amputación, el gasto cardíaco se disminuye y es concordante de esta manera. No hay cambios en la presión arterial, y también tiene límites. Y esos límites, por ejemplo, que vemos un corazón hipereficaz e hipoeficaz, es en referencia a qué factores intervienen en un corazón que da un gasto cardíaco mayor elevado al basal, que es prácticamente estímulo catecolaminérgico y mayor cantidad de músculo cardíaco, como los atletas. Y el hipoeficaz, aquel que ya tiene problemas de estructura a nivel de corazón, que obviamente no da el mismo gasto cardíaco en una situación basal. Este es un estudio en perros donde pues prácticamente lo que está manifestando aquí es de que a la persona que lo denervaron, al perro que lo denervaron y le dieron un mecanismo para generar la hipotensión, al que no desnervaron, hubo una respuesta de la frecuencia cardíaca para mantener y aumentar el gasto cardíaco, y la presión arterial ni se modificó. Y muchas veces eso pasa, pues, de que se modifican otras variables, pero la presión arterial se mantiene. Y obviamente la regulación del gasto cardíaco contra factores estresantes, como debes considerar las presiones intratorácicas, intraabdominales, que comprometen el llenado cardíaco auricular, y obviamente las curvas del retorno venoso, que es la otra cuestión a ver, no solamente el gasto cardíaco como que frecuencia y volumen latino, sino el que controla al fin y al cabo el gasto cardíaco es lo que viene de retorno como precarga, y que lo tenemos, por ejemplo, aquí en esta gráfica de una presión de la aurícula derecha, que prácticamente
el retorno venoso es el mismo que el gasto cardíaco y que se mantiene el volumen en 5 litros por minuto, que es prácticamente un individuo de 70 kilos y que mide unos 70. Se mantiene esta meseta. Entra en la zona de transición, llega una pendiente, pero cuando la presión media de llenado sistémico, que es aproximadamente de 7 milímetros de mercurio, se igualan las fuerzas ahí y se hace el cierre. Se igualan las presiones y pues ya no hay mayor cambio de gradiente. Mientras existe un gradiente, obviamente va a haber retorno venoso. ¿Y qué es esta meseta? La meseta prácticamente son las venas que entran dentro del tórax, que al momento de la inspiración y de generar ese gradiente de presión, genera una extracción de sangre al llenado de las cavidades derechas. Es como que inspiras mayor fuerte, o se inspiras y permite esa extracción de sangre hacia el retorno venoso, aumentas el retorno venoso tras eliminar tras aumentar ese gradiente. Al momento que ya el gradiente llega y se igualan las presiones, pues está la presión media de llenado sistémico, que es esa. Y es uno de los componentes del retorno venoso. Y como vemos, por ejemplo, que es esta la presión de cierre, que es esta la normal, 7 milímetros de mercurio, podemos ver que el retorno venoso, que sí vendría siendo con mayor cantidad de gasto cardíaco, va a estar determinado por el volumen. Esta presión de cierre, la presión media de perfusión está modulada por la cantidad de volumen que uno tenga. Si tiene mayor cantidad de volumen, aumenta pues completamente la volemia y el punto de cierre se modifica. Más bajo 3.5, más alto a 14, y es consistente con el retorno venoso y con obviamente la presión de la aurícula derecha, que tiene que llegar a igualarse hasta ese punto para llegar a hacer el cierre y ese mismo comportamiento de la meseta. Y obviamente lo que es la resistencia al retorno venoso son de los factores que comprometen pues es prácticamente el retorno venoso, porque una cosa es que el gasto cardíaco esté modulado por el retorno venoso, pero otra cosa es qué factores intervienen para que ese retorno venoso no se dé, y una de esas es la resistencia. Y pues prácticamente son las resistencias periféricas, que si las analizamos, decir, bueno, si aumentamos las resistencias periféricas de los vasos sanguíneos de las venas, nos tendría que aumentar el gasto cardíaco, porque le estamos dando mayor entrega de líquidos o de fluidos, de sangre al corazón derecho. Pero que dice aquí es que eso no pasa realmente, que lo que pasa con la vasoconstricción venosa es que queda secuestrada la sangre y no aumenta mayor el retorno. No así, por ejemplo, las arterias pequeñas. Cuando aumenta la resistencia, por ejemplo, las arterias también compromete la función sistólica y comprometes el gasto cardíaco. Y ahí hacen este experimento. Si nosotros quitamos la resistencia vascular y la disminuimos a la mitad, pues liberas prácticamente el retorno venoso, le facilitas, casi hasta lo empuja el retorno venoso a llegar a las cavidades derechas y manteniendo la misma presión de perfusión, de media de llenado sistólico. Y ahora, por ejemplo, si modificamos estas presiones, si las resistencias en diferentes tipos de resistencias las modificamos con diferentes puntos de cierre por el estado de volumen y modificamos aún así las resistencias, sigue comportándose de manera física y fisiológica lo mismo. Si quitas resistencia, aumenta la volemia, se modifica la presión de cierre y obviamente también se modifica la presión de llenado. Tanto así que hicieron una correlación también aquí conjuntando las dos cosas. De este lado vemos lo que es el gasto cardíaco y vemos lo que es el retorno venoso, que se conjunta aquí en el punto A, que viene siendo la intersección de lo que es las dos, la línea roja que es el gasto cardíaco y el retorno venoso que es la línea azul. Y que por ejemplo es consistente en el retorno venoso con el cierre auricular a lo fisiológico, que son 7 en este punto. Si le damos mayor cantidad de líquido que aumente, digamos, la presión de llenado sistémico un poco más alto, a 16 milímetros de mercurio, prácticamente nos está mandando a que el gasto cardíaco aumente por esa situación a expensas del llenado del retorno venoso. Hasta el momento aquí es todo lo que me tocó exponer acerca de pues, lo que es microcirculación, variable vasculatura. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Bueno, que la endotelopatía inducida por sepsis, pues la
fase fisiopatológica que tú comentaste, pues, bueno, fue una que yo leí también de la de una hiperactivación del sistema simpático suprarrenal, pero pues que se basa en lesionar el hipocáliz, que el hipocáliz pues tiene, aparte de su función de permeabilidad, tiene una función para evitar la lesión plaquetaria. Entonces, con la afectación del hipocáliz, pues se pierde esta función de evitar la lesión plaquetaria, se forman trombos y pues puede condicionar a esto de la endotelopatía asociada inducida por choque, pero no es la única forma que hay para, a lo que se ha descrito, que afecta la integridad del hipocáliz. Hay otros mecanismos que también lo llegan a afectar, que también lo podemos tener en nuestros pacientes de aquí de la UCI. Uno de estos son la sobrereanimación hídrica. Esto también puede afectar la integridad del hipocáliz y también puede propiciar esta endotelopatía asociada a choque o coagulación intravascular diseminada o coagulopatía inducida por trauma. Las especies reactivas del oxígeno, que también son propias de los pacientes que tenemos aquí, pacientes infectados, pacientes con choque, también pueden dañar la integridad del glucocáliz e incluso la hipernatremia en pacientes en nuestros pacientes neurocríticos que tenemos con cierta hipernatremia permisible por el tratamiento que se le está dando con soluciones hipertónicas. Esta misma hipernatremia también puede afectar el glucocáliz, y si es un paciente que aparte ya está chocado, pues nos puede propiciar este tipo de afectación. Nos puede dañar la integridad del hipocáliz y propiciar toda esta patología que ya describiste tú. Y que también considerando que, por ejemplo, que gran parte de los pacientes que vienen aquí ya son adultos mayores con tabaquismo, aterosclerosis o con presión arterial y el endotelio novelizando, por un principio. Y en segundo, no me metí mucho, por ejemplo, a la pomodulina y que los factores tisular, los factores inhibidores del plasminógeno y lo que es el TPA, pues, y la uroquinasa también, que es así, que se liberan como factores al momento de la lesión, se liberan como factores anticoagulantes, porque pues se infiere pues de que al momento de lesionar el endotelio, pues sucede todo eso es fase. Lo que yo estaba revisando, por ejemplo, esta del CHAIN salió en el 2017, y hay una del New England del 2014 donde también mencionan todo lo que es coagulopatía, sangrado y coagulopatía en pacientes de la UCI, en cuidados intensivos, donde no consideran como tal, o sea, sí se meten al endotelio, al glucocáliz, factores de coagulación, pero se enfocan un poco más hacia sepsis, como que está más inclinado el factor hacia sepsis. Aquí, como vieron, se propusieron todo lo crítico en agudo que va a llegar, y el endotelio tiene una heparinización que es endógeno por medio de parasulfato y algunos otros elementos que tienen su anticoagulante nato ahí, y que al momento de la lesión del glucocáliz se libera y ejerce esa hipocoagulabilidad. O sea, ellos creían que tienen que coagular más, pero realmente aquí la coagulación se da a nivel de la microcirculación, donde está afectada la hipoxia y todo tipo de situaciones. Y ¿qué me puedo decir? Bueno, el de New England no lo menciona como tal. Y la otra cuestión es de que, bueno, aquí quedó pendiente de mencionar escalas, por ejemplo, para evaluar lo que es la CID, la de Japón y la ICTH, pero prácticamente gran parte de las guías que se enfocan en la coagulopatía inducida por sepsis la recomiendan pues como uso, aunque unas están más especificadas al paciente que es oncológico. Hay unos que tienen mayor sensibilidad y otros tienen mayor especificidad, ¿verdad? Pero las dos son útiles para lo mismo. No, pues nada más para agregarte que de lo que yo investigué estaba dentro del índice de choque, ¿no? Pues, ha habido muchos índices de choque desde el original, que era por la presión sistólica, con este nuevo vino modificado, y tiene su valor, ¿no? Como tiene su valor predictivo, pues, de mortalidad.
El que ahorita está viendo que está muy de moda es a partir de que se utilizó en un estudio pues para sepsis, fuera el índice diastólico de choque. Y la lógica que ellos usaban era, pues bueno, la presión diastólica depende directamente del tono vascular. Entonces podría darle eso podría decirte, por ejemplo, cómo está el tono vascular del paciente que tiene taquicárdico, que tiene hipotenso. Y eso podría ser, ese es el valor que ellos justifican. Como dicen, pues además tendría que haber más estudios al respecto. Pero en teoría, teóricamente, ese sería el valor. Te ayudaría a predecir si puedes a ese paciente mejor iniciarle primero vasopresores y ahorrarle la reanimación hídrica, porque estarías más bien viendo que pues, las resistencias vasculares es lo que estarían afectadas. También se vio que tiene una buena identificación para los pacientes que tenían hipoperfusión renal y coronaria. Entonces, pues, eso es algo sencillo de hacer. Y es algo y pues la teoría, bueno, la idea de los investigadores es que poderlo poner como una de las fórmulas o una de las formas que puedas utilizar con el paciente chocado ya de manera más, más común, pues, o sea, uno de los predictores de mortalidad y todo eso ya, que se pueden usar de manera cotidiana. Y la otra cosa interesante que vi era de pues igualmente del problema del Shine, que ha habido, precisamente por la fisiopatología que tú mencionabas, las estrategias que hay a futuro son precisamente pues inhibir, por ejemplo, la hiperactivación, ¿no? De las catecolaminas, que eso justificaría iniciarles, o es la idea detrás de iniciarles betabloqueadores, por ejemplo. Yo lo que vi que lo que hasta ahorita sería más prometedor fue el estudio que hicieron de el Viper Octa, por el nombre del producto, ¿no? El Octaplast, que es un plasma. Se supone que el glucocáliz, hasta 1 litro del plasma es glucocáliz. Entonces esa capita que recubre el endotelio, pues forma parte también del plasma, pues, y hasta 1 litro de ese pues, puede ser plasma. Entonces ellos tienen un producto que se llama Octaplast, que es una forma de más de 1000 donadores, tiene varias ventajas sobre el plasma común, y la idea de ellos sería sustituir la reanimación con líquidos en el paciente con una reanimación con su producto, que sería los problemas que te trae el reanimar a un paciente con puro plasma. Y nada más lo han utilizado en este estudio nada más se utilizó en los pacientes que tienen mayor tendencia a tener Shine, que serían los pacientes que tienen una disección aórtica, en lo que se vio que con la aparición de Shine pues podía estar muy relacionada con la mortalidad. Entonces sí se vio, aparentemente sí había una mejoría. Yo ahorita estaba corriendo el estudio Viper Sepsis, que era estaban queriendo reperfundir pacientes con este producto en vez de con y ver si había alguna mejoría, pues. Realmente pues algo muy, pues, experimentalmente funcionan, porque en teoría estarían reemplazando glucocáliz y evitas lo que dice Alex, dijo que al pasar nada más líquidos, pues lo van. Lesiones en el tema. Nada más, vamos a regresar tantito al índice de choque. Pues sí se ha estudiado pues, en todos los estados de choque, sobre todo en el séptico y en el hipovolémico, pero en el séptico, pues más que nada por la mortalidad o por la asociación con la hiperlactatemia, pero realmente es como valor predictivo negativo. La mayor utilidad que tiene el índice de choque, sobre todo en el paciente hipovolémico, pues hemorrágico, que te predice la necesidad de protocolo de transfusión masiva, con un índice de choque arriba de 0.2. Que por definición pues es un paciente que está chocado, es un paciente que está taquicárdico y hipotenso. Entonces pues realmente esa es la mayor utilidad que tiene el índice de choque. Porque de los estudios que estuve realizando, también pues entre mayor grado de índice de choque, mayor unidad de componentes sanguíneos se utilizaron.
pero que también las limitaciones de esos estudios en los cuales se basaron, que era porque no estaba bien definido en qué momento considerar la transfusión masiva, el dilema, ¿no? De 10 por en 24 horas o más de tantos paquetes en menos de tanto tiempo, que eran diferentes definiciones que se usaban que no podían unificar algo como tal, porque aparte se morían los pacientes antes de llegar a las 24 horas, pero ya cumplían con la otra definición. Pero que también proponían por medio de lo que es el trauma, que hasta el momento, más que calmar la respuesta de hiperactivación, es la estrategia de reanimación hemostática. Pero ellos le hacen referencia al plasma como tal y a compuestos plaquetarios como tal, aunque pues ya sabemos que hay sus reservas. Si no entra protocolo de transfusión masiva, pues, normalmente no se transfunde como tal. Pero aquí cómo es como lo más indicado pues, en cuanto a las transfusiones. O sea, transfusión. O sea, masiva. Sí, porque en algunos lugares mencionaban pues que más que masiva era así como O sea, el compuesto, ¿no? El 1-1-1 dices tú. que O sea, no me acuerdo. pues esa es la idea donde va hacia lo del Viper, que es tratar de ofrecer eso al cuerpo, sabiendo que el cuerpo está haciendo una Fue por la mano que había, ¿no? Bueno, Ajá. pues estaba esa tendencia, ¿no? De que la mejor forma de sustituir era con sangre, pues, de sustituir sangre era con sangre, pues. Pero, pues tenía muchos, pues resultó que no era así, ¿no? Pues en teoría sí debería de funcionar, pero sometías al paciente a más riesgo. Es los riesgos, sobre todo. Y pues nada, creo que ese artículo justo habla de varios mecanismos y pues está interesante, pues sí, si bien sí es como por la descarga de catecolaminas, se ha visto como más asociado al choque cardiogénico, que sí se ha visto más descarga catecolaminérgica, mayor mortalidad, pero no así en el séptico. O sea, lo que habla pues de que hay otros mecanismos, ¿no? Aparte de la descarga de catecolamina. Y sobre todo que, como si volvemos a la estadística, un cuarto de pacientes presentan esta endoteliopatía. No lo presenta el 100%, lo cual hace referencia que puede haber que estén los individuos genéticamente predispuestos, como también no todos hacen choque séptico y la respuesta no es tan desregulada en unos pacientes como en otros. Algo tiene que ver. Se veía mucho en el trauma, ¿no? Por ejemplo, que incluso en los pacientes que tenían un trauma más severo, en el momento de que llegaban, ya tenían coagulopatía. Pero se supone que esa es la lógica evolutiva, ¿no? Que tratas de hacer una coagulopatía, o el cuerpo hace una coagulopatía para poder sobrepasar ese endotelio lastimado, ese endotelio destruido. Para que asegure la perfusión orgánica y que llegue, que no se trombose, digamos, los vasitos, sino que siga la fluidez de la sangre, pero pues eso hace un estado más hipercoagulable que es lo que más se quejan, pues ellos. Que sería ahí, fíjate, por ejemplo, estaba viendo una clase de un doctor mexicano que habla mucho de las gasometrías arteriales, no fue el nombre del doctor, pero él decía que, por ejemplo, ese sería el valor de la gasometría todavía, que va en teoría va en desuso, pues no es método de FIT, pero decía que lo que mencionaste ahorita, la coherencia hemodinámica, ¿no? A veces puedes tener pacientes en los que ecocardiográficamente a lo mejor los parámetros con los que mides la macrocirculación están bien, pero los parámetros con los que mides la microcirculación ya está afectada, que de hecho pues es algo que ya estábamos viendo, no sé, antes de que se altere el gasto cardíaco, tú ya estás viendo una alteración en la microcirculación que se ve reflejado en lo que ya mencionaste, el delta CO2. Y que hay puntos en los cuales, por ejemplo, en los choques hipovolémicos donde temporalmente, digamos, se usa norepinefrina para mantener la hipotensión, si no se corrige la causa por medio volumen sanguíneo, va a entrar en punto de no retorno, que también lo especificaban otro tipo de artículos que revisé, sobre todo una actualización que uno de 2019 de estos de ahí de San Juan del Río, que mencionaba pues eso, que a pesar de que ya tengan las variables incluso macrocirculatorias corregidas, si incides, tus mecanismos compensatorios se agotan. Ajá. Continúa la falla en la circulación y continúa evolucionando hasta la muerte. Desde el 99
98 había un artículo, yo me acuerdo que leía un artículo de un fisiólogo que decía que los pacientes críticos, dice, no se mueren de la enfermedad, se mueren de las alteraciones fisiológicas de la enfermedad. Y finalmente, después de pues, tantos años y todo esto, artículos que se han llevado a cabo, pues todos nos llevan prácticamente al mismo, ¿no? Al endotelio. Parece que ahí está la clave, pero la pregunta sigue siendo, porque algunos pacientes responden más que otros, pero en los pacientes críticos llega el momento, llega el punto donde todo coincide en el endotelio. Por ejemplo, los pacientes de infarto a miocardio, posparada cardíaca, todos los pacientes que tienen alguna alteración en la perfusión, llega a ser afectado el endotelio, principalmente veníamos el glicocálix, que es el que también se ve afectado, y de hecho en algún momento se intentaron hacer estudios con antibióticos en el infarto o en el posparo, porque pensaban que era la misma respuesta, o vieron que era una respuesta muy similar a la sepsis. Entonces dijeron, bueno, tal vez hay un componente bacteriano y es por eso que se están comportando de una manera similar, pero bueno, no hubo buenos resultados y se regresó a la conclusión de que bueno, no había un componente bacteriano, pero sí un componente común que vemos pues ahora que es el endotelio. El gran problema sigue es cómo vamos a controlar eso, cómo se va a controlar eso. Algunos con esa respuesta inflamatoria decían, bueno, lo que debemos de hacer es quitarla, y se usaron esteroides que se vio que fueron contraproducentes. En algún momento se utilizó el Siglis famoso, que también aparentemente tenía resultados prometedores, donde se buscaba no limitarla, no quitarla completamente esa respuesta, sino modularla, que precisamente por ese daño que se causa la cascada inflamatoria, ¿no? Se inicia en un órgano, porque se ven afectados todos los demás órganos en cascada, y lo que se trataba pues era modularla. Y ahora pues sigue siendo la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo controlar eso? Esa respuesta que hace el endotelio a la agresión o en un paciente crítico. Pues se estudia o se trata de ver con los antilipomiantes, que esos pacientes que lo están tomando tienen menos respuesta, pero cuando la usas en agudo no tiene ninguna función. Y se intentó en el COVID, se intentó en muchas patologías usarla en agudo y no funciona. Parece que cuando funciona es cuando ya se está tomando, cuando aparentemente está estable el endotelio y tienen menor respuesta o una cascada inflamatoria menos severa. Entonces sigue siendo la gran pregunta, cómo controlar eso, pero sin quitarla, porque cuando se intentó quitar, se vio que era contraproducente. Cuando se usaron esteroides en sepsis, se limitaba la respuesta inflamatoria y el resultado fue contraproducente. Entonces, pues es mantener lo que mencionaban, ¿no? Ese equilibrio, pero el gran problema sigue siendo cómo lograr ese equilibrio. Sí, por paciente, no limitar tanto no quitarla, pero tampoco permitir que sea tan exagerada, que es lo que causa daño multiorgánico, ¿no? Finalmente. Y pues los líquidos sigue siendo también una gran pregunta, ¿cuáles van a ser mejor? Entonces, se ha visto también en la preeclampsia la importancia del endotelio, ¿no? Sí. Entonces, sigue siendo ahí la clave, la gran pregunta. Y otro problema es cómo sabemos cómo está realmente. Hay un montón de cosas para medir presiones y todo eso, pero eso no nos garantiza saber cómo está realmente la microcirculación. Parece que ahí es donde está la clave de todo. Sí, porque a veces pareciera que si te tardas más en la identificación y en la acción, al identificar o corregir una hipotensión o la causa de la taquicardia y demás, más perpetuándose el tiempo, ya por más que quieras dar un soporte hemodinámico en la macrocirculación, no hay forma de cómo llegar a la microcirculación para reanimar la microcirculación. Sí, y como todas son respuestas, ¿no? Por eso mencionaban ahí que no hay un gasto cardíaco normal. Pues, por ejemplo, si alguien hace ejercicio, necesita una mayor frecuencia cardíaca y un aumento del gasto cardíaco para llevar una mejor perfusión o mantener la disponibilidad de oxígeno en todos los tejidos, ¿no? Y tal vez es lo que pasa aquí, ¿no? Pues un paciente que requiere
seguramente mayor disponibilidad de oxígeno compensa con, a lo mejor primero con hipertensión, con taquicardia, y a veces eso lo quitamos y también eso resulta contraproducente. Y creo que también por ahí va los resultados contradictorios, pero bueno, que pudieran o por qué funcionan los betabloqueadores, ¿no? Sí. Que se limita esa respuesta, pero se limita por el bloqueo que hace, ¿no? Y ya meter los calcetines, ¿Mande? meter los calcetines. ¿Ya todo bien? No sé. Ya vimos ¿Dónde es eso, doctor? Del laboratorio hasta el fondo. lo que vas a hacer hemodiálisis, pero sigues.